Solía ser profesor de secundaria. Lo más aterrador que me ocurrió sucedió en el Gran Cañón, y no fue algo que me pasara directamente a mí, sino a uno de mis estudiantes. Es una historia larga y traumática, y siendo honesto, no estoy seguro de comprender todo lo que pasó, pero allá va. Por cierto, los nombres serán cambiados por motivos de privacidad. Hace más de una década, organicé una excursión al Gran Cañón para mi clase de 7º grado. Se suponía que sería una experiencia educativa divertida, una oportunidad para que los niños aprendieran sobre geología, ecología e historia de los nativos americanos, mientras se unían como grupo. Llevábamos meses planificándola y todos estaban emocionados. Asistían cerca de 30 estudiantes, junto conmigo y 3 acompañantes. La mayoría de los chicos eran esos típicos jóvenes enérgicos de 12 o 13 años, charlando animadamente mientras recorríamos los senderos y admirábamos las vistas impresionantes. Pero había un estudiante, Kyle, que destacó desde el principio. Kyle siempre había sido un chico callado, algo solitario. No tenía muchos amigos y usualmente se mantenía al margen en clase, pero parecía genuinamente entusiasmado con este viaje, a su manera reservada. En un momento, lo noté quedándose un poco atrás del grupo, pero claramente absorbía cada detalle, con los ojos abiertos de par en par mientras contemplaba el cañón. El primer día transcurrió de maravilla. Realizamos caminatas más sencillas, aprendiendo sobre las capas rocosas, e incluso tuvimos la oportunidad de participar en actividades prácticas de arqueología. Esa noche montamos campamento en un área designada, y los niños se divirtieron asando malvaviscos y contando historias de fantasmas alrededor de la fogata. Fue en el segundo día cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. Estábamos a mitad de una caminata matutina cuando Kyle se me acercó, luciendo inquieto. Jugaba con las correas de su mochila y no dejaba de mirar por encima del hombro. «Señor Johnson», dijo en voz baja, «creo que alguien nos está observando». Debo admitir que al principio no le presté demasiada atención. Los niños de esa edad tienen una imaginación muy activa, y algunos de los más inseguros pueden volverse paranoicos respecto a los extraños, especialmente en un lugar tan inspirador y algo inquietante como el Gran Cañón. «¿Qué quieres decir, Kyle?», pregunté, intentando sonar preocupado pero sin alarmarme en exceso. Él dudó y luego dijo, «Hay un hombre con una chaqueta oscura que nos ha estado siguiendo desde que comenzamos la caminata. Lo sigo viendo detrás de rocas o árboles». Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie que encajara en esa descripción. Solo nuestro grupo y unos pocos turistas a lo lejos. «¿Estás seguro? ¿No es solo otro excursionista?», sugerí suavemente. Kyle negó con la cabeza. «No, él es diferente. Siempre nos está observando y creo que ni siquiera tiene rostro». Esa última parte fue extraña. Mentiría si dijera que no me estremeció. Pero me recordé a mí mismo que probablemente Kyle estaba dejando volar su imaginación. Tal vez las historias de fantasmas anteriores le habían afectado, o se sentía un poco nostálgico y ansioso por estar lejos de casa. Le puse una mano tranquilizadora en el hombro. «Kyle, te prometo que estamos perfectamente seguros. Hay guardabosques por todo el parque y tenemos a todo nuestro grupo. Pero si te hace sentir mejor, estaré pendiente de ti. ¿De acuerdo?». Asintió, aunque pude notar que no estaba convencido. Mientras continuábamos la caminata, vi a Kyle cada vez más agitado, mirando con más frecuencia por encima del hombro. Un par de veces lo capté observando fijamente a puntos aparentemente vacíos a lo largo del sendero. Para el mediodía, su comportamiento ya me preocupaba. Apenas tocó su comida y se sobresaltaba con cada pequeño sonido. Después de comer, lo aparté un poco y le pregunté, «Kyle, ¿qué sucede? Pareces muy alterado». Con los ojos desorbitados y llenos de miedo respondió, «Señor Johnson, lo he visto 3 veces desde la última vez que hablamos. ¿Por qué nadie más lo ve?».
Volví a mirar a mi alrededor, sin percibir nada fuera de lo normal. Kyle, te aseguro que no nos sigue nadie. Quizás solo estés cansado de tanto caminar. ¿Necesitas descansar un poco? Él negó con vehemencia. No me crees. A nadie me cree. La desesperación en su voz me partió el corazón. Me agaché a su nivel y le dije: Kyle, creo que estás viendo algo, pero no creo que sea lo que imaginas. Verás, a veces nuestras mentes nos juegan malas pasadas, especialmente cuando estamos en lugares nuevos. El rostro de Kyle se desplomó y, por un momento, pensé que iba a llorar, pero luego simplemente se dio la vuelta y regresó al grupo con paso pesado. Durante el resto de la tarde lo observé de cerca. Se volvió cada vez más retraído y apenas respondía cuando sus compañeros intentaban interactuar con él. También me aseguré de escudriñar nuestros alrededores regularmente, pero nunca vi ni rastro del hombre que Kyle había descrito. Esa misma noche, al instalar el campamento, aparté a la señora Reeves, una de nuestras acompañantes, y le conté lo sucedido. Acordamos vigilar a Kyle con mayor atención y asegurarnos de que siempre hubiera al menos uno de nosotros cerca de él. Después de la cena, dejamos que los niños disfrutaran de un tiempo libre antes de dormir. La mayoría se reunió alrededor de la fogata, riendo y charlando, pero Kyle no apareció por ningún lado. Al principio no me preocupé demasiado. Kyle era de los que a menudo necesitaban un tiempo a solas, y supuse que tal vez se había apartado un poco para despejarse. Pero a medida que pasaban los minutos y seguía sin aparecer, un nudo de temor y culpa comenzó a formarse en mi estómago. Realicé el conteo. Todos estaban presentes, menos Kyle. Trató de mantener la calma mientras anunciaba al grupo que Kyle había desaparecido. La señora Reeves y yo organizamos una búsqueda, dejando a la mayoría de los niños en el campamento, mientras nosotros, junto a los otros 2 acompañantes y algunos de los estudiantes mayores, recorríamos la zona inmediata. Llamábamos su nombre, revisábamos detrás de cada peña y arbusto, pero no había rastro alguno. Con la llegada de la oscuridad, mi pánico aumentó. El Gran Cañón puede ser un lugar muy peligroso, especialmente después del anochecer. Hay caídas abruptas difíciles de ver, animales salvajes, y es muy fácil perderse si uno se aleja de los senderos marcados. Tras una hora de búsqueda infructuosa, tuve que tomar la decisión que tanto temía. Contacté a los guardabosques para reportar la desaparición de Kyle. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Los guardabosques llegaron con perros de búsqueda y equipos más adecuados. Nos interrogaron a todos sobre la última vez que habíamos visto a Kyle y qué ropa llevaba puesta. También les conté sobre su extraño comportamiento durante el día, relatándoles lo que había dicho acerca del hombre que, según él, había visto. Recogieron toda la información, aunque pude notar que estaban más enfocados en la posibilidad de que Kyle se hubiera alejado y perdido en algún lugar. A medida que la búsqueda se extendía durante la noche, me quedé en nuestro campamento con la mayoría de los estudiantes, quienes estaban asustados y confundidos. Hice todo lo posible por tranquilizarlos, mientras mi mente se llenaba de terribles conjeturas. Fue pasada bien entrada la medianoche, cuando uno de los guardabosques se comunicó por radio. Habían encontrado a Kyle. El alivio que sentí fue inmenso, pero de corta duración. La voz del guardabosque sonaba tensa al darnos los escasos detalles. Habían encontrado a Kyle inconsciente en un campamento abandonado, a varias millas de donde estábamos. Estaba vivo, pero no respondía. Lo trasladaron en helicóptero a un hospital en Flagstaff. Quise acompañar a Kyle, pero no podía abandonar al resto de los estudiantes. Así que mientras los guardabosques corrían a recibir el helicóptero, uno de ellos me apartó y me dijo algo que heló mi sangre. «Hay algo más», dijo en voz baja. Cuando encontramos al chico tenía unas marcas extrañas en el cuello, símbolos de algún tipo. No estoy seguro de lo que significan. Quise preguntarle si él mismo se había marcado antes de irse, pero respondió: «No, señor, no lo hizo. No había marcas en su cuello la última vez que lo vi».
Sentí como si el suelo se me removiera. Todo lo que podía pensar era en Kyle, insistiendo en que alguien nos había estado siguiendo, vigilándonos. ¿Habrá tenido razón todo este tiempo? El resto de la noche transcurrió entre una niebla de preocupación y confusión. Tuve que contactar a los padres de Kyle, atender las preguntas y miedos de los otros estudiantes e intentar comprender lo sucedido, pero mi mente seguía volviendo a esas marcas que mencionó el guardabosques. ¿Qué eran? ¿Quién las había puesto? ¿Cómo eran? A la mañana siguiente, nos vimos obligados a tomar la difícil decisión de acortar el viaje. Los demás estudiantes estaban demasiado alterados para continuar y, francamente, yo también. Mientras recogíamos el campamento y nos preparábamos para partir, no pude dejar de sentir que alguien nos estaba observando. No paraba de pensar en lo que Kyle había dicho sobre ese hombre sin rostro. ¿Fue solo fruto de su imaginación o también era real? ¿Había visto algo que el resto de nosotros no percibimos? Mientras regresábamos a Phoenix, me debatía entre querer correr al hospital para ver a Kyle y la necesidad de asegurar que los demás estudiantes llegaran a casa sanos y salvos. Al final, mi responsabilidad era con el grupo, aunque llamé al hospital tan pronto como llegamos a la ciudad. Las noticias no eran alentadoras. Kyle estaba físicamente estable, pero aún no había recobrado la conciencia. Los médicos, sin embargo, no encontraron ninguna razón médica para su estado, ni trauma craneal, ni signos de deshidratación o exposición. Era como si simplemente se hubiera apagado. Pasé los días siguientes lidiando con las consecuencias de ese viaje. Había padres preocupados, administradores escolares a quienes informar, y una montaña de papeleo por completar. Pero mis pensamientos estaban siempre con Kyle. Lo visité en el hospital cada vez que pude, sentándome a su lado y hablándole, esperando que pudiera oírme. Fue durante una de esas visitas, aproximadamente una semana después del incidente, cuando Kyle finalmente despertó. Leía un libro en voz alta cuando noté que sus párpados se movían. Mi corazón dio un vuelco al ver cómo sus ojos se abrían lentamente, pero el alivio que sentí se transformó rápidamente en preocupación. Los ojos de Kyle eran diferentes. Aquella chispa de curiosidad que siempre había estado allí, incluso detrás de su conducta callada, había desaparecido, y en su lugar se había instalado una mirada opaca y vacía que me heló la sangre. «Kyle», dije suavemente, «¿puedes oírme?». Él giró ligeramente la cabeza hacia mí, pero su mirada parecía atravesarme. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Tú no me creíste». Esas palabras enredaron mis entrañas en un nudo. «Kyle, lo siento». Traté de disculparme, pero él no dijo nada más. Se volvió y quedó mirando fijamente la pared. Los médicos realizaron más pruebas sin lograr encontrar nada físicamente anormal en Kyle. Físicamente estaba bien, pero mentalmente parecía haberse encerrado en sí mismo, respondiendo apenas a cualquier estímulo. Intenté que Kyle hablara sobre lo que había sucedido en el cañón, pero o me ignoraba por completo, o se mostraba agitado, a veces incluso violento. Con el paso de las semanas, Kyle no mostraba signos de mejora. Sus padres estaban devastados y yo consumido por la culpa. Sentía que había fallado con él, que si simplemente le hubiera creído cuando se acercó a mí aquella vez, tal vez nada de esto habría ocurrido. Quizás era la culpa, quizás la curiosidad, pero me encontré casi obsesionado con descubrir qué había pasado con Kyle en el cañón. Revisé mapas del área donde lo habían encontrado, investigué leyendas y folclore local, e incluso contacté a algunas tribus nativas americanas de la región para ver si sabían algo sobre los símbolos que, supuestamente, se habían hallado en el cuello de Kyle. Pero en cada intento, me topaba con callejones sin salida. Los guardabosques me dijeron que no tenían registro de incidentes similares. Las tribus locales, o bien se negaban a hablar del tema, o, sinceramente, no tenían idea de lo que comentaba. Y respecto a los símbolos, nadie quiso decirme qué significaban, de dónde provenían o cómo se veían. A medida que la semana se convertía en meses, la condición de Kyle no mejoraba.
Si acaso, parecía encerrarse aún más en sí mismo. Sus padres, sin saber qué hacer, finalmente decidieron llevarlo a casa y cuidarlo allí. En ese lugar, Kyle dejó de asistir a la escuela por completo. Yo solía comunicarme con sus padres de vez en cuando, pero la noticia era siempre la misma. Kyle rara vez salía de su habitación, apenas comía y casi no hablaba. El incidente en el cañón había puesto fin, de hecho, a la infancia de Kyle. El brillante y curioso chico que conocía había desaparecido, reemplazado por la concha de una persona que parecía estar constantemente atemorizada por algo que ninguno de nosotros lograba ver, y también lleno de rabia por no haberle creído. Traté de seguir adelante con mi vida, concentrándome en mis otros estudiantes y en la enseñanza, pero la culpa me corroía. En más de una ocasión desperté en mitad de la noche empapado en sudor, con el estómago revuelto nuevamente por la ansiedad y la culpa. Durante las clases, a veces me encontraba mirando por la ventana, medio esperando ver a un hombre con una chaqueta oscura observándome desde el otro lado de la calle. La vida siguió, pasaron los años, y eventualmente me retiré de la docencia. Nunca dejé de pensar en Kyle. De vez en cuando me comunicaba con sus padres, aferrándome a la esperanza de que hubiera habido alguna mejoría, pero nunca la hubo. Hace aproximadamente un mes, recibí la noticia que había temido durante años. Kyle se había quitado la vida. Los detalles eran escasos, pero aparentemente se había mostrado cada vez más agitado en los días previos a su muerte. Sus padres decían que seguía insistiendo en que alguien lo vigilaba y que nadie le creía. No tenían idea de lo que Kyle trataba de decir. La noche anterior había sido intensa. Kyle se encerró en su habitación y sus padres lo escucharon mover muebles, como si estuviera barricándose la puerta. Por la mañana, cuando finalmente lograron entrar, lo encontraron colgado. Asistí al funeral de Kyle con el corazón pesado de dolor y culpa. Mientras escuchaba al pastor hablar sobre la trágicamente corta vida de Kyle, me repetía a mí mismo que todo era culpa mía. Si tan solo le hubiera creído aquel día en el cañón, podría haber ayudado. Podría haber traído a esos niños a casa antes, al primer signo de peligro, pero no lo hice. Al finalizar el servicio, la madre de Kyle se me acercó. Lucía desgastada y cansada, envejecida más allá de sus años por la terrible experiencia vivida. Con lágrimas en los ojos, me puso una mano en el hombro y, entre sollozos, me dijo: «No es tu culpa, no te culpes». Sé que probablemente nunca dejaré de culparme a mí mismo, pero esas palabras me han ayudado a seguir adelante. Sin embargo, jamás dejaré de preguntarme: ¿qué fue lo que le pasó a Kyle y qué le hizo? Trabajo como operador en una planta de tratamiento de agua. Normalmente trabajo el turno nocturno, y la mayoría de las noches son tranquilas. Solo yo, el zumbido constante de algunas máquinas y, de vez en cuando, un mapache intentando meterse en el contenedor de basura que está detrás del edificio. Pero hubo una noche, hace ya unos años, que todavía no puedo explicar. Desde entonces, cada vez que tengo que revisar las cámaras de filtración, siempre me aseguro de llevar a alguien conmigo, incluso si eso significa despertar al operador del turno de día. Era un martes, a finales de octubre. Ese año, el frío llegó temprano, y durante todo el día había estado cayendo una llovizna ligera, de esas que no se detienen, que empapan todo y hacen que el ambiente se vuelva gris, triste y húmedo. Entré a trabajar como siempre, a las 11 de la noche. Hice el cambio de turno con el operador de la tarde y me acomodé para lo que parecía ser otra noche tranquila. Monitorear los sistemas, hacer anotaciones en el registro y dar algunas rondas rutinarias. Alrededor de las 2 de la madrugada, estaba en la sala de control viendo los monitores y haciendo apuntes, cuando noté algo extraño. Los niveles de turbidez en la cámara de filtración número 3 estaban fluctuando. Para quienes no están familiarizados con el término, la turbidez indica qué tan clara está el agua.
Es un parámetro que se monitorea constantemente, porque puede señalar todo tipo de problemas, desde fallos en el equipo hasta contaminación en el suministro. Pequeñas variaciones son normales. El agua no siempre es uniforme, especialmente cuando llueve. Pero estas subidas eran más pronunciadas de lo normal y además seguían un patrón extraño. Subían bruscamente durante unos segundos, luego bajaban de nuevo a niveles normales y al cabo de 1 minuto o 2 subían otra vez. Estuve observando eso durante unos 15 minutos, intentando entender qué lo causaba. Pensé que quizás era un sensor defectuoso, o tal vez algún residuo había entrado en la cámara. Nada urgente, pero definitivamente algo que valía la pena revisar. Así que tomé mi linterna, el impermeable, y salí al edificio donde están las cámaras de filtración. Al abrir la puerta, el olor a humedad y químicos me dio de lleno, como siempre. Caminé por el pasillo de concreto, pasando por las cámaras 1 y 2, hasta llegar a la número 3. Todo parecía normal a simple vista. El agua fluía con fuerza. Había algo de vapor debido al contraste entre el agua tibia y el aire frío, pero nada fuera de lo común. Me agaché para revisar los indicadores manuales y mientras lo hacía, escuché algo. Un eco. Una voz. No pude distinguir qué decía, pero era una voz humana. Retumbaba muy suavemente en las paredes del concreto. Me quedé quieto. Apagué la linterna por reflejo y me quedé en la oscuridad, escuchando. Nada. Después de unos segundos, volví a encender la linterna. Terminé de revisar los indicadores y me dije que probablemente había sido el eco de mi propia voz o del agua moviéndose. Pero cuando me giré para salir, ahí volvió. Una risa. Una risa hueca, como si alguien estuviera en el extremo opuesto del edificio, riéndose suavemente. Pero ese lugar, a esa hora, estaba completamente vacío. Yo era el único en turno. Volví a mirar alrededor, esta vez con más atención. Me acerqué lentamente al otro extremo del pasillo, alumbrando con la linterna cada rincón. Nada, ni rastro de nadie. Solo el sonido del agua corriendo. Y luego, otra vez, la voz. Esta vez dijo algo claro. Hola. No fue una voz lejana. Sonó justo detrás de mí. Me giré tan rápido que casi resbalé, alumbrando con desesperación el lugar. Y por un segundo, solo un segundo, juro que vi una figura alta, oscura, parada al borde de la cámara número 3, como si me estuviera observando. Parpadeé y ya no estaba. Salí de ahí tan rápido como pude. Volví corriendo a la sala de control y revisé las cámaras de seguridad. Pero la número 3 estaba con interferencia. No mostraba nada más que estática. El resto de la noche no volví a escuchar nada, pero los niveles de turbidez se estabilizaron, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, le conté al operador del día lo que pasó. Solo se rió, diciendo que seguramente estaba cansado, o que el sonido del agua me jugó una mala pasada. Pero desde entonces, jamás he vuelto a entrar solo a las cámaras. Si algo falla ahí, alguien más viene conmigo. No importa la hora, porque esa noche entendí que, a veces, en medio del ruido constante de las máquinas y el fluir del agua, hay otras cosas que también hacen eco. Advertencia. La siguiente historia contiene descripciones de violencia hacia animales. He sido perrero desde hace unos 15 años, y déjame decirte que este trabajo no siempre es tan simple como salir corriendo detrás de cachorros perdidos. He visto cosas que todavía me ponen la piel de gallina cada vez que las recuerdo. Tengo 2 historias para ti. Ambas ocurrieron con apenas unos meses de diferencia, cuando ya llevaba 5 años en este oficio. Para entonces, honestamente creía que ya lo había visto todo. Pero estaba muy equivocado. La primera ocurrió una fresca tarde de otoño, en un vecindario de clase alta a las afueras de la ciudad. Ya sabes, de esos lugares con casas enormes y jardines perfectamente recortados.
de esos donde un perro callejero causa más escándalo que un esposo infiel. Llevábamos unos días recibiendo llamadas sobre un perro que se veía enfermo, deambulando por la zona. Los residentes estaban bastante alterados, preocupados de que pudiera tener rabia o ser peligroso. Así que, siendo el servidor público comprometido que soy, me dirigí para allá justo cuando el sol empezaba a ponerse. Estuve patrullando las calles un rato, atento a cualquier señal de nuestro amigo de cuatro patas. Justo cuando estaba por dar por terminada la jornada, vi algo con el rabillo del ojo. Un destello de pelaje enmarañado. Alcancé a verlo bien antes de que desapareciera por una esquina, justo al borde de una zona boscosa. Tenía el pelaje marrón, sucio y enmarañado, claramente por peleas y por andar entre la mugre. Por un instante pensé que sería bastante tierno si alguien lo bañara, lo limpiara y le diera la ayuda que necesitaba, especialmente con esa oreja izquierda completamente blanca. «Te atrapé», murmuré, deteniendo mi camioneta y agarrando mi lazo de captura. Seguí la dirección en la que había visto ir al perro, moviéndome en silencio para no asustarlo. Las casas se estaban haciendo más escasas aquí, con más árboles y maleza entre ellas. Estaba oscureciendo rápidamente y empezaba a lamentar no haber traído una mejor linterna. Al doblar la esquina, la sangre se me heló. Allí, a no más de 6 metros frente a mí, estaba el perro. Lo supe porque tenía la misma oreja izquierda blanca, pero algo estaba terriblemente mal. El perro ahora yacía en el suelo completamente inmóvil, sin respirar, y su cabeza... Dios mío, su cabeza había sido arrancada. No mutilada, quiero decir, sin exagerar, perfectamente limpiada de su cuerpo, como si alguien hubiera tomado un láser para cortarla. Nunca había visto algo así en mi vida. Me quedé allí paralizado por el shock. Mi mente trataba desesperadamente de dar sentido a lo que estaba viendo, tratando de encontrar una explicación de cómo había sucedido. Me acerqué y toqué su costado vacilante. Por Dios, el cuerpo del perro todavía estaba caliente. Lo que sea que hubiera hecho esto había estado aquí literalmente fracciones de segundo antes de que yo llegara. Pero eso es imposible. Acababa de ver al perro correr por la esquina vivo y entero, y en el tiempo que me tomó seguirlo, alguien le cortó la cabeza con precisión quirúrgica y luego desapareció. Era un perro de tamaño mediano, tal vez de 22 a 27 kilos. Nadie le iba a arrancar la cabeza tan rápida y limpiamente. Escuché atentamente, aguzando el oído para captar cualquier ruido, porque de repente empecé a sentirme muy asustado. Pero no había nada, solo el silencio inquietante del bosque cercano y un barrio muy tranquilo detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza. Me gustaría decir que investigué valientemente más a fondo, pero la verdad es que corrí. Corrí directamente de vuelta a mi camioneta, tan rápido que hasta golpeé con mis llaves, pero salí de allí lo más rápido que pude. Llamé, por supuesto, tenía que hacerlo, pero no me quedé para responder preguntas, ni siquiera para limpiar el cuerpo. No creo que pudiera volver a mirar a ese pobre perro. Mis colegas más experimentados y mayores dijeron que era un coyote o un gato grande, pero no iban a convencerme de que un gato grande o un coyote pudieran hacerle eso a un animal. No creo que ningún animal pueda hacer un corte tan limpio y rápido a un perro de 22 a 27 kilos. A veces todavía paso por ese barrio cuando el trabajo me lleva por allí, y cada vez no puedo evitar reducir la velocidad cerca de esa esquina boscosa, medio esperando ver algo. No sé realmente qué, pero cualquier cosa que pueda explicar lo que sucedió esa noche. Quiero preguntarle a cualquiera que esté leyendo o escuchando esto, ¿qué creen que pasó? Porque yo no tengo ni la más mínima idea. Estoy completamente perdido tratando de encontrar una explicación. Aunque pensándolo bien, quizá tenga algo que ver con el siguiente relato. El siguiente incidente ocurrió solo unos meses después del primero. Para entonces, de alguna forma ya me había convencido a mí mismo de que probablemente había exagerado un poco el recuerdo del perro sin cabeza.
Pero lo que pasó después no se puede explicar tan fácilmente. Habíamos estado teniendo problemas con una manada de perros que andaban sueltos por uno de los suburbios más antiguos. Habían estado atacando a mascotas, destrozando jardines, ese tipo de cosas. Nada fuera de lo común, pero obviamente los vecinos estaban preocupados. Si esos perros atacaban a los animales, ¿qué les impedía atacar a los niños? Así que estuve haciendo turnos nocturnos, tratando de localizar a esos alborotadores y acabar con el problema. Eran como la 1 de la mañana, y yo iba patrullando despacio por el vecindario, con las ventanas abajo a pesar del frío. Pensé que así tendría más probabilidades de oírlos antes de verlos. Al doblar hacia una calle sin salida, alcancé a ver algo moverse con el rabillo del ojo. Allí, entre las sombras de 2 casas, había una figura grande, parecida a un perro. Se movía en 4 patas, como un perro, pero algo no cuadraba. Era mucho más grande que cualquier perro que hubiera visto, y sus movimientos eran extraños, casi espasmódicos, como si fuera un títere manipulado por alguien sin experiencia, intentando imitar cómo se mueve un perro. Apagué el motor y las luces, sin querer asustar a lo que fuera. Durante unos minutos me quedé sentado observando a la criatura. Dudo en llamarlo perro incluso ahora. Estaba husmeando la base de una alta cerca de privacidad, del tipo que la gente pone cuando realmente no quiere ver a sus vecinos. Estaba a punto de salir de la camioneta para echar un vistazo más de cerca cuando sucedió. La cosa dejó de hacer lo que estaba haciendo y pareció congelarse por un momento. Luego, con un movimiento rápido, se escabulló por la esquina de la cerca, desapareciendo de la vista. Me quedé sentado con el motor apagado, forzando la vista en la oscuridad. Una parte de mí quería encender la camioneta y simplemente irme, pero la curiosidad pudo más. Quiero decir, ¿qué era esa cosa? No era un perro normal, de eso estaba seguro. Mientras estaba sentado debatiendo si salir a investigar, algo llamó mi atención que me heló la sangre. Allí, asomando por encima de la cerca de privacidad, de unos buenos 1,8 o 2,1 metros de altura, recuerden, había una cabeza. No una cabeza humana, pero tampoco exactamente la de un perro. Simplemente estaba mal de alguna manera, de una forma que no podía precisar, y me estaba mirando directamente. Esa cosa que había visto arrastrándose, esa era su cabeza. ¿Cómo diablos logró llegar tan alto para mirarme? No tenía ni idea. No podía distinguir sus rasgos en la oscuridad, pero podía sentir su mirada fija en mí. Fue un momento muy aterrador. Me sentí como un ratón al que acababa de ver un halcón, que sabía que estaba a punto de morir. La cosa no había trepado la cerca, no había saltado, y sé que no había nada sobre lo que pararse allí, lo cual confirmé al conducir por la zona al día siguiente para asegurarme. En un segundo estaba a 4 patas en un lado, al siguiente su cabeza asomaba por el otro con la mayor naturalidad. Mi mente daba vueltas tratando de entenderlo. Para que esa criatura fuera visible por encima de una cerca así, tendría que estar de pie sobre 2 patas. Pero eso no está bien. Ningún perro era tan alto sobre 2 patas. No recuerdo haber encendido la camioneta. No recuerdo haber conducido. Lo que sí recuerdo es estar estacionado afuera de un restaurante abierto las 24 horas al otro lado de la ciudad, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener mi taza de café. Llamé para decir que estaba enfermo al día siguiente, el mismo día que volví para revisar esa cerca, y me tomé otro día libre después de eso. Cuando volví, inventé alguna historia sobre un virus estomacal. Nunca informé lo que vi. No parecía correcto informar algo tan extraño. En estos días, cada vez que conduzco de noche y paso por una cerca de privacidad, no puedo evitar mirar hacia arriba, medio esperando ver un par de ojos mirando desde arriba, mirándome directamente. Hasta ahora no ha sucedido, pero siempre conduzco un poco más rápido, por si acaso. Tengo más historias espeluznantes y extrañas de mis años como perrero. Si quieren escuchar más, háganmelo saber. Intentaré encontrar tiempo para escribirlas.
fui corregido por un fantasma. Esta historia tuvo lugar en 2001, cuando tenía 19 años, y trabajaba en un pequeño hotel familiar en las zonas rurales del norte de Suecia. Sí, soy sueco. Cuando sucedió todo esto, hacía un poco de todo, pero principalmente limpiaba las habitaciones de los huéspedes y las áreas comunes. La pareja dueña del lugar, a quienes llamaré B y K, se preocupaban mucho por mí y casi me hacían sentir parte de la familia. En el momento del encuentro, el hotel estaba casi vacío y yo estaba en mi descanso de limpiar las habitaciones para los huéspedes que llegarían en unos días. Así que, mientras B, K, su hijo A y su esposa M, que habían venido de visita, y un par de amigos, F y D, se relajaban y charlaban en la sala común, surgió el tema de que el hotel estaba embrujado. No recuerdo exactamente cómo se inició la conversación, pero B me dijo que al menos un fantasma rondaba la propiedad, supuestamente una vieja casera que a veces se hacía notar tanto ante la familia como ante los huéspedes. F, amiga de B y K, afirmó ser vidente y confirmó que, efectivamente, el lugar estaba embrujado. Había sentido la presencia de algo sobrenatural en cuanto llegó de visita, y contaba que venían a quedarse al hotel al menos una vez al año. Esta presencia, una mujer, se veía principalmente en el tercer piso, en las habitaciones 15, 16 y 17, aunque no exclusivamente. A y M aseguraron haberla visto incluso en el sótano. A estas alturas, me había puesto pálido, porque siempre me han asustado los fantasmas. Soy muy fácil de asustar. Ni siquiera puedo ver una película de terror, ni siquiera si me pagaran, y solo pensar en algo sobrenatural me llenaba de terror. Probablemente habría saltado de mi piel si hubiera visto algo de ese tipo. No importaba que todos en la sala, al ver mi cara, me aseguraran que la mujer era amigable. B dijo que, en ocasiones, hasta resultaba útil. Cuando ella limpiaba las habitaciones para los huéspedes, a veces el fantasma la corregía si cometía un error. Por ejemplo, B contaba que podía limpiar una habitación y cerrar la puerta, pero al regresar unos minutos después, la puerta aparecía abierta, no solo entreabierta, sino de par en par, y si miraba adentro, siempre encontraba algo que había olvidado hacer, como una silla que seguía sobre un escritorio porque se había estado aspirando el piso y se olvidó de bajarla, o un trapo colgando en el lavabo. Según B, la presencia era estricta pero amable. Solo quería que los huéspedes tuvieran la mejor experiencia posible, y cuando cometíamos un error, nos ayudaba señalándolo para poder arreglarlo de inmediato. Le dije a B y a K que prácticamente me trataban como a un miembro más de la familia. Esto era importante, porque sabía que ellos no me mentirían ni tratarían de asustarme a propósito, ni tampoco lo harían A, M, F o D. Aunque seguramente yo parecía aterrorizado, hicieron todo lo posible por calmar mis nervios, asegurándome que no había nada de qué temer. Mi descanso llegó a su fin y, para mi horror, me di cuenta de que mi próxima tanda de habitaciones para limpiar estaba en el tercer piso. Tanto el tercer como el segundo piso estaban vacíos de huéspedes, por lo que me encontraba completamente solo allá arriba. B y K estaban en el vestíbulo, A y M se habían marchado, y D y F estaban afuera, disfrutando del día de verano. En ese tercer piso había, además, un pequeño baño con inodoro, lavabo y ducha, y decidí limpiarlo primero para tratar de ganar algo de valor antes de enfrentarme a las temidas habitaciones 15, 16 y 17. Afortunadamente, no noté nada extraño en esas habitaciones, pero seguía muy nervioso, prestando atención a cada sonido en el piso. Sin embargo, no oí absolutamente nada. La casa era tan vieja que, si alguien hubiera caminado por el pasillo, lo habría notado. Al terminar la última habitación, me di cuenta de que había olvidado traer toallas para los huéspedes, así que salí al pasillo para recoger algunas en un cuarto de almacenamiento. Fue entonces cuando me paralicé.
La puerta del baño estaba completamente abierta. Juraría que estaba tan asustado que no pude moverme al principio, pero tras un rato recordé lo que B me había dicho. Las puertas abiertas probablemente indicaban que algo no iba bien con la limpieza, y yo, como parte del personal encargado, debía revisar. Me repetía a mí mismo esa idea mientras caminaba muy despacio hacia el baño. Encendía las luces y miraba adentro. ¿Podría haber sido que algún huésped estuviera usando el baño, tomando una ducha? No, porque todo estaba exactamente como lo había dejado. Sin niebla, sin agua en el suelo de la ducha, sin gotas en el lavabo, y el rollo de papel higiénico intacto. Había espejos en todas las habitaciones, por lo que parecía poco probable que alguien hubiera subido solo para mirarse. Entonces, observé detenidamente y vi una botella de champú en un pequeño estante dentro de la cabina de la ducha. El hotel no provee a los huéspedes nada más que jabón, así que era claramente una botella personal. Había estado en ese baño no hace mucho, limpiándolo hasta el punto de doblar el extremo del rollo de papel higiénico en forma de V para que luciera elegante, pero de alguna manera había pasado por alto una botella entera de champú. Con cuidado, recogí la botella y dije en voz alta, «Gracias». Apagué las luces, cerré la puerta y me alejé para buscar las toallas, porque no quería que me corrigieran de nuevo, lo cual habría sido muy embarazoso. ¿Me calmé después de eso? No, en absoluto. Seguía aterrado, pero sobreviví. Creo que esa vieja casera estuvo allí conmigo ese día en el tercer piso, recordándome que revisara mi trabajo una vez más para que los huéspedes se sintieran bienvenidos al ver habitaciones y baños impecables. Así que, gracias, señora. He aprendido mi lección. He trabajado en muchos empleos a lo largo de mi vida, pero ninguno me dejó tan estremecido como el tiempo que pasé administrando el turno de noche en McDonald's. La mayoría piensa que lo más aterrador de trabajar en una comida rápida es lidiar con clientes enojados, picos de demanda o hasta algún accidente en la cocina. Pero déjame decirte que hay cosas que suceden en lo profundo de la noche que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Esto ocurrió hace unos 7 años. Yo estaba a cargo del turno nocturno en un McDonald's de 24 horas, ubicado a las afueras de una autopista en un pueblo de Ohio. La ubicación era bastante tranquila la mayor parte del tiempo, especialmente después de la medianoche. Solo recibíamos de vez en cuando a algún camionero o a algún estudiante universitario insomne. Por lo general, éramos solo yo y mi pequeño equipo, manteniendo el local operativo hasta que llegaba el turno de la mañana. La noche comenzó un martes a finales de octubre. Hacía un frío que no se podía creer y había una llovizna ligera que caía durante toda la velada, haciendo que todo se viera borroso bajo el resplandor amarillo de las luces del estacionamiento. Alrededor de las 2 de la madrugada, estaba en la oficina trasera haciendo algo de papeleo cuando escuché a una de nuestras cajeras llamar. «Oye, Mark, quizás deberías venir aquí. La llamaré Samantha». Había algo en su voz que me puso nervioso. Samantha era normalmente muy serena, tranquila y controlada, pero en ese momento sonaba alterada. Me dirigí hacia la parte delantera y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba parado justo dentro de la puerta, dejando caer agua sobre el suelo que acabábamos de fregar. Era alto, quizá de 1,93 m, pero flaco como un esqueleto. Su ropa estaba raída y desentonada, un abrigo andrajoso, evidentemente demasiado pequeño para él, jeans sucios y lo que parecían ser zapatillas de hospital. Pero fue su rostro lo que realmente me impactó. Sus ojos, muy abiertos y enrojecidos, parecían mirar en direcciones ligeramente distintas, y su boca se estiraba en una amplia sonrisa dentada que no alcanzaba a suavizar la inquietud de su mirada. «¿En qué puedo ayudarle, señor?», dijo Samantha con una voz sorprendentemente firme, a pesar de la tensión que se notaba en sus hombros. El hombre no respondió, simplemente se quedó allí, balanceándose ligeramente, con esa extraña sonrisa fijada en su cara,
mientras el agua seguía goteando de su ropa y formaba un charco a sus pies. Di un paso adelante y le pregunté con cautela: «Señor, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». Con una lentitud casi oxidada, como si su cuello estuviera viejo, giró la cabeza para mirarme. De alguna manera, su sonrisa se ensanchó aún más. «He venido por lo especial», dijo en un susurro ronco que, de algún modo, resonó por todo el restaurante vacío. Miré a Samantha, perplejo. «Lo siento, señor, pero ahora mismo no tenemos promociones especiales. ¿Le interesa algo de nuestro menú habitual?». La expresión del hombre no cambió, pero dio un paso vacilante hacia adelante. «No, nada», repitió sacudiendo la cabeza de forma entrecortada. «Lo especial, ese que no está en el menú, el que me contaron». Un escalofrío recorrió mi espalda. Había lidiado con mi cuota de clientes difíciles y personas bajo la influencia, pero había algo en este hombre que era diferente. Había en él una intensidad, una energía apenas contenida que me hacía desear poner la mayor distancia posible entre nosotros. «Lo siento, señor, pero no entiendo de qué habla», dije, tratando de mantener mi voz calmada y profesional. «Si desea pedir algo, con gusto le atenderemos. De lo contrario, tendré que pedirle que se retire». Durante un largo instante, él me miró fijamente con esa sonrisa aún fija en su rostro. Luego, sin previo aviso, golpeó el mostrador con sus manos, haciendo que Samantha se echara para atrás con un sobresalto y un chillido. «¿Sabes?», exclamó, y su voz resonó en el local vacío. «Todos lo saben. Está aquí. Siempre ha estado aquí». Me coloqué frente a Samantha, con el corazón latiendo desbocado, y le dije: «Señor, necesito que se calme y abandone el establecimiento ahora, o me veré obligado a llamar a la policía». Se inclinó hacia mí, y pude oler el agrio hedor de un cuerpo sin lavar, mezclado con algo más, algo químico y desagradable. «No puedes detenerlo», susurró, con sus ojos inyectados en sangre clavándose en los míos. «Viene, siempre ha venido, y cuando llegue, oh, cuando llegue». Se detuvo y empezó a reír solo, para luego, tan repentinamente como había aparecido, girar y tambalearse fuera de la puerta, desapareciendo en la noche brumosa. Cerré la puerta tras de él, mi mano temblando tanto que apenas podía girar la llave. Samantha estaba pálida y visiblemente afectada. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó. Negué con la cabeza. «No lo sé. Probablemente algún tipo que se le olvidaron sus medicinas. Estaré pendiente de las cámaras por si vuelve». Pero no regresó, al menos, esa noche. Los siguientes días transcurrieron en silencio y empecé a pensar que quizá había sido un incidente aislado. Sin embargo, exactamente una semana después, volvió a aparecer, casi a la misma hora, poco después de las 2 de la madrugada. Esta vez, yo estaba en la parte delantera, reponiendo servilletas y pajillas, cuando oí la puerta abrirse. Me giré automáticamente para saludar al cliente, solo para sentir cómo se me helaba la sangre al ver aquella misma figura alta y demacrada tambaleándose hacia mí. Se veía, si fuera posible, aún peor que antes. Su ropa estaba más asquerosamente sucia, colgando de su cuerpo esquelético. Su cabello estaba enmarañado y salvaje, y había manchas oscuras en su abrigo de las que prefería no pensar demasiado. Pero su rostro, ese era el mismo, esa amplia sonrisa desmedida, esos ojos enrojecidos y desentonados. «Bienvenido de nuevo», dije, sintiéndome orgulloso de lo firme que sonaba mi voz. «¿Has decidido que esta vez quieres pedir algo?». Él inclinó la cabeza hacia un lado, casi de forma pájara. «Está más cerca ahora», dijo en un susurro casi imperceptible. «¿No lo sientes? Ya casi está aquí». Tragué saliva y le respondí con voz contenida: «Señor, voy a necesitar que se retire. No podemos ayudarle aquí con lo que sea que le aqueje». Mientras se deslizaba hacia adelante,
Su sonrisa no se desvanecía. Oh, pero pueden hacerlo. Lo harán cuando llegue. No tendrán otra opción, afirmó. Alcancé el teléfono, listo para llamar a la policía, pero él levantó una mano. No hace falta, dijo, de repente sonando casi lúcido. Me voy, pero volveré cuando sea el momento. Volveré. Y así, tan repentinamente, se giró y se marchó, desapareciendo una vez más en la noche. Ese patrón se repitió durante semanas, cada martes por la noche como un reloj. A veces, simplemente se quedaba parado, sonriendo y balanceándose. Otras veces, se lamentaba acerca de lo especial o de cómo se acercaba, y cada vez se veía peor, más delgado, más sucio, más desquiciado, si es que eso era posible. Intenté de todo lo que se me ocurrió. Llamé a la policía, pero para cuando llegaban, él ya había desaparecido. Contacté refugios para personas sin hogar y centros de salud mental, pero nadie reconocía la descripción que daba. Llegué a considerar renunciar, pero algo me mantenía allí. Supongo que era el sentido de responsabilidad hacia mi equipo, sin mencionar que el mercado laboral no era precisamente el mejor en ese momento. Todo llegó a un clímax en una gélida noche de diciembre, cuando nevaba intensamente. Recuerdo haber pensado que, con ese clima, seguramente no aparecería, pero a las 2 de la madrugada, justo a tiempo, la puerta se abrió. Él lucía distinto. La ropa seguía siendo ese desastre raído, pero su rostro había cambiado. La sonrisa maníaca había desaparecido, reemplazada por una expresión de inquietante calma. Por una vez, sus ojos estaban enfocados y claros. «Está aquí», dijo suavemente mientras se acercaba al mostrador. Sentí una oleada de frustración y miedo. ¿Qué es lo que está aquí? ¿De qué demonios ha estado hablando todo este tiempo? ¿Por qué sigue acosando a mi personal? Metió la mano en su abrigo y, por un momento aterrador, pensé que iba a sacar un arma. En lugar de ello, sacó un papel arrugado y manchado. «Lo especial», dijo, alisando el papel sobre el mostrador con manos temblorosas. Lo tomé. Era un viejo volante de McDonald's, tan descolorido y dañado por la lluvia que apenas podía distinguir el texto. Pero, escrito con lo que parecía ser un marcador negro o un Sharpie, se leía 2005. Lo miré, confundido. «No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa?» Su expresión cambió. Aquella familiar sonrisa maníaca se extendió por su rostro una vez más. Miró hacia el reloj cercano de modo que me dejó claro que quería que yo también lo observara. Lo vi. Marcaba 20 horas 4 minutos, a solo unos segundos de llegar a 20 horas 5 minutos. Antes de que pudiera decir algo más, lo volví a mirar y comenzó a convulsionar en el acto, desplomándose en el suelo mientras murmuraba: «Está aquí, está aquí». Fijó su mirada en el reloj. Llamé al 911, y no sé por qué, cuando volví a mirar, el reloj marcaba 20:05. Esa imagen se grabó en mi mente para siempre. Cuando llegaron los paramédicos, el hombre ya había fallecido. Los informes oficiales concluyeron que murió de hipotermia y malnutrición, agravadas por algún tipo de episodio psicótico. Mi primer pensamiento fue que algún desequilibrado se había drogado a propósito para morir exactamente a las 20:05, tal como lo había escrito en el volante. Pero, tras leer el informe y saber que no hallaron nada inusual en su organismo, quedé atónito y estremecido. ¿Acaso este hombre había sabido el minuto exacto de su muerte y decidió arrastrarnos con él para presenciarlo? Renuncié a mi trabajo en McDonald's al día siguiente. Ya no podía soportar estar en ese restaurante. Ni siquiera comer allí me permite olvidar la imagen de esos ojos desquiciados, sus advertencias crípticas y sus últimos momentos tan perturbadores. Cada vez que lo recuerdo, me invade una sensación de repulsión y malestar. Sin duda, fue la experiencia más extraña y terrorífica que he vivido.